Quiero hoy compartir un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón y gracias a mi Padre Espiritual por la oportunidad de poder dirigirme a ustedes, porque recordemos que en el reino de Dios la suma de las unciones, la suma de los recursos que Dios ha puesto en nuestro corazón completan todo el cuadro, todo el diseño que Dios ha puesto, porque no podemos ser llaneros solitarios, somos un cuerpo, somos una iglesia, somos una familia, y por eso es que lo que Dios ha puesto en mí pues viene a agregar, viene a sumar a lo que Dios también ha depositado en esta casa. Y estoy seguro que hoy no vas a salir igual como entraste, porque no estamos aquí entreteniéndonos ni estamos pasando el rato. Estamos viniendo a recibir poderosas instrucciones que van a llevar nuestra vida a nuevas dimensiones. Amén. Y hoy he titulado este mensaje Grandes Descubrimientos. ¿Cómo le he titulado? Grandes descubrimientos. ¿Por qué grandes descubrimientos? Permíteme explicarme. En la vida y en la historia ha habido grandes descubrimientos. En la vida y en la historia ha habido grandes descubrimientos. Por ejemplo, el descubrimiento del fuego, el descubrimiento de la rueda, el descubrimiento de América y muchos más que pudiéramos enumerar, porque la vida, queridos, se trata de descubrir. Toda la vida se trata de descubrir. Desde que somos bebés comenzamos a descubrir. Por eso es que al bebé le gusta mucho tocar, le gusta mucho probar, le gusta oler. Y bueno, pues ya los adultos tenemos la responsabilidad de monitorear esas manipulaciones que como bebés llevan a cabo con la única finalidad de descubrir texturas, descubrir olores, descubrir sabores, con todos los sentidos que tenemos los seres humanos. Entonces descubrimos, y de hecho en la medida que vamos creciendo, siendo niños, descubrimos muchos aspectos de la vida, aprendemos desafíos maravillosos. Por ejemplo, se dice que uno de los desafíos más tremendos que aprendemos y por lo tanto descubrimos que tenemos las capacidades es el desafío de poder hablar. Porque cuando hablamos intervienen un sinfín de recursos, un sinfín de órganos, un sinfín de movimientos muy complicados, que el haber logrado hablar, el haber logrado comunicarnos es una de nuestras primeras grandes hazañas. ¿Y qué decimos de la hazaña de caminar? ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan cuando empezaban a aprender a caminar? ¿No? Bueno, yo dije, a lo mejor hay alguien aquí que se acuerda cuando aprendió a caminar. Bueno, pero nos acordamos cuando nuestros sobrinos, cuando nuestros hermanitos, nuestros hijos comenzaron a caminar. Y fue todo un reto porque ellos descubrieron que podían caminar. Y no solo eso, al rato descubrieron que podían correr y que podían saltar y que tenían inclusive habilidades, algunos de ellos o algunos de nosotros, habilidades para saltar, habilidades de flexibilidad, es decir, una inteligencia que tiene que ver con el cuerpo, con el movimiento. Pero parece que algo sucede en la vida. Llega un momento en que dejamos de descubrir, dejamos de aprender, dejamos de conocer cosas nuevas, porque a los seres humanos se nos engendra un temor a lo desconocido. Y por eso hay un dicho mexicano que dice: más vale malo por conocido que bueno por conocer. O sea, ¿para qué me arriesgo? ¿Para qué, si ya con lo que conozco, si ya con lo que tengo basta? Entonces caemos en una rutina en donde dejamos de descubrir. Yo cuando era adolescente estuve en un grupo que se conoce como los Boy Scouts. No sé si lo han escuchado, los Boy Scouts, que la meta de este grupo es precisamente explorar
y descubrir lugares. Mi primera experiencia ya siendo adolescente o ya estando consciente de que la vida se trataba de descubrir, pues fue yendo con los Boy Scouts a expediciones. Sí, fuimos a acampar. Me acuerdo que una ocasión nos fuimos a acampar y, por cierto, llevábamos carne para comer durante los días que estuviéramos ahí. Pero el primer día, no sé si un coyote, un lobo, no sé qué pasó, nos dejó sin carne para todos los 7 días que íbamos a estar ahí. Y bueno, ya no nos tocó comer carne, solamente frijolitos, arrocito, fruta y otras cosas que habían quedado. Pero bueno, la vida, así como cuando tú vas a hacer una expedición, se trata de descubrir. Hoy quiero que salgamos de este lugar con una nueva mentalidad. Una mentalidad y por lo tanto una intencionalidad. Di conmigo intencionalidad. Una intencionalidad y una actitud de explorador. Quiero decirte que todo lo que conoces, que todo lo que sabes, que todo lo que tienes o todo lo que puedes ahora que has desarrollado, no es todo para lo que estás capacitado. No es todo lo que debiste haber descubierto. Mientras vivamos, tenemos muchas cosas que descubrir. A Abraham, ¿se acuerdan del patriarca Abraham? Dios le dijo, siendo un hombre ya de bastante edad, le dijo que saliera de su tierra, saliera de su parentela y se dirigiera, a una tierra que le dijo Dios que yo te mostraré. Es decir, no sabía a ciencia cierta a dónde iría, pero él obedeció. Dice la Biblia que por la fe salió a descubrir lo que Dios tenía para él al llamarlo a salir de su tierra. Pero algo muy interesante es que Dios le dijo a Abraham: todo lo que puedas ver será tuyo. Y mira, quiero decirte una cosa muy importante: solo podremos recibir lo que somos capaces de ver. Todo lo que puedas ver. Imagínate que Abraham estuviera con la vista muy corta y solamente pudiera ver 2 o 3 metros más allá. Físicamente Dios le dijo todo lo que puedas ver, aunque por supuesto Dios se refería a algo más que físico. Entonces, todo lo que puedas ver. Por eso nos llamamos, y digo nos llamamos porque fíjense que cuando nos conocimos con el apóstol, nos presentamos y me dijo: ¿cómo se llama tu ministerio? Y le dije: Nueva Visión. Ah, Nueva Visión, sí. Era una de esas diosidencias, ¿verdad? Que ya Dios nos estaba conectando desde hace tiempo, porque sí, efectivamente, por eso nos llamamos Nueva Visión, porque Dios cada día nos lleva a nuevas visiones, a nuevas dimensiones, y todo lo que podamos ver lo recibiremos. Pero también lo contrario es cierto: lo que no puedas ver no lo vas a recibir, no va a ser activado, no vas a ser posicionado porque no lo puedes ver. Acompáñame a ver lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 13, versículo 44 al 46. Mateo capítulo 13, versículos 44 al 46, donde dice que el reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar dicho campo. Además, el reino de los cielos es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad o perlas preciosas. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Bueno, aquí lo pusimos en la versión Reina Valera, y yo lo leí en la Nueva Traducción Viviente, donde emplea la palabra descubrió. Vuelvo a leerlo y dice: el reino de los cielos es como un tesoro escondido. ¿Un tesoro qué? Escondido, que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente, vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo.
Nadie sabía que ahí había un tesoro escondido, por lo tanto él dijo: compro esta tierra y allí yo sé que hay un tesoro escondido. Además, también el reino de los cielos, pone otro ejemplo Jesús de estas llamadas parábolas, es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad, y cuando descubre una perla de gran valor, vende todas sus posesiones y la compra. Qué interesante que Jesucristo nos está diciendo que el reino de los cielos se trata de descubrir. Se trata de descubrimientos. Fíjate, una característica de algo que se descubre es que ese algo existe, ese algo está. No, la diferencia es que descubrir es sobre algo que ya está, no algo que se va a dar. Dios a ti y a mí no nos va a dar nada. De hecho, cuando tú oras, cuando tú ayunas, cuando tú clamas a Dios, no clamas, no oras, no ayunas para que Dios te dé más, porque Dios entregó a su Hijo Jesucristo y con Él entregó todas las cosas. Todo lo tienes ya. No podemos pedir más. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te dé más. Cuando yo digo este tipo de cosas, la pregunta obligatoria es: entonces, ¿para qué orar? Bueno, solamente oramos para descubrir lo que ya tenemos. Solamente oramos para comprender lo que ya tenemos, porque la transformación, dice el apóstol Pablo, viene por medio de lo que entendemos. Entonces necesitamos orar para descubrir. Pero ¿qué impide que descubramos? ¿Por qué? Porque decía que cuando éramos niños descubrimos muchas cosas, nos dimos cuenta de grandes habilidades que teníamos y cada día aprendemos. De hecho, los adultos, o muchos adultos, solemos decir: es que yo no tengo ya muy buena memoria porque ya soy adulto. Pero no, hombre, los niños todo se les graba. Bueno, no es que los adultos por la edad perdamos la buena memoria, no, seguimos teniendo una capacidad tremenda. De hecho, la Biblia nos habla de hombres que vivían más de 900 años. Entonces, Dios les dio la capacidad para poder tener memoria y tener mentalidad muchos años, más de los que tú puedas vivir. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que dejamos de descubrir. El problema es cuando, por ejemplo, físicamente dejamos de ejercitarnos. Entonces nuestros músculos se atrofian y comenzamos a perder ciertas habilidades y decimos, nos justificamos diciendo: no, es que es la edad, es que ya me duelen las articulaciones porque los años no pasan de embalde. ¿Se acuerdan de ese tipo de frases? Los años no pasan de embalde. Pero en realidad muchas de las cosas que no podemos hacer se debe a que dejamos de ejercitarnos. Con la mente pasa lo mismo. Dejamos de aprender, dejamos de ejercitarnos, dejamos de leer porque hay un engaño que dice: ya no se te graba nada, ya no aprendes, tienes memoria de teflón, dicen algunos. Y bueno, tú crees esas declaraciones y ya dejas de aprender. ¿Qué nos impide descubrir? Principalmente eso, que dejamos de aprender. Pero quiero enumerarte algunas cosas más que nos impiden descubrir. Y una de las razones principales de ello es que cuando de descubrir se trata, en realidad, más que descubrir, es redescubrir. Redescubrir. Y redescubrir conlleva la ardua tarea de desaprender. Permíteme explicarte. Cuando éramos niños, nos dimos cuenta que teníamos grandes capacidades. Es más, está comprobado, se decía anteriormente que el único miedo que tenía el ser humano al nacer era el miedo a las alturas. Alguien hizo un experimento en un edificio, en una parte muy alta, puso un cristal totalmente transparente y luego una plataforma sólida en donde pusieron a algunos niños a gatear. Los niños iban gateando y ¿qué crees? Cuando llegaban al cristal, pues su visión de ellos era que ya estaba el vacío, porque no veían el cristal. Entonces los niños seguían gateando. Entonces, caray, entonces
no tienen miedo a las alturas. Me acuerdo de mi niño cuando recién lo llevamos por primera vez al agua, a la playa, no, era una alberca en esa ocasión. Pues él se aventó al agua como si nada. Gracias a Dios que yo me había quitado el celular. Ya me estaba preparando para meterme, cuando de repente lo veo que él se mete como si nada, y me voy atrás de él con todo y zapatos. Ahora sí que, como dicen por ahí, con todo y tenis. Me meto al agua y lo saco rápido. Y cuando lo saco, mi sorpresa es que él estaba riéndose. A risa y risa. Y lo saco y vuelve a meterse. Se vuelve a aventar. Y yo digo, bueno, necesito que tenga un poquito de miedo, porque si no, en una descuidadita se nos va a ahogar. Y lo tomo desde acá afuera y lo aviento así a propósito, a ver, para que tenga miedo. Y cae hasta abajo del agua y sale él solito nadando. Yo no sabía que él sabía nadar. Sale nadando, asoma la carita, risa y risa, como diciendo, qué divertido, qué divertido. Y bueno, ya de ahí para adelante él se hizo un excelente nadador. Y no hay temor. Pero ¿qué sucede? Alguien nos vende la absurda idea de que no podemos, de que no tenemos, de que no somos capaces. ¿Y quién es ese alguien? Somos a veces los mismos padres, que en lugar de convertirnos en facilitadores de nuestros hijos, nos convertimos en personas que les impedimos desarrollarse. No quiero imponer culpabilidad, porque cantábamos que no hay acusación. No quiero imponer culpabilidad. No es para que te entristezcas y digas, ay, yo fui el peor enemigo de mi hijo. No, pero sí para que reflexionemos, porque todavía hay mucho por hacer, todavía hay mucho por descubrir, todavía hay mucho por entender. Y porque yo declaro en el nombre de Jesús que hoy nos convertimos en facilitadores de las nuevas generaciones, no en un impedimento. Pero cuando nuestros padres, con amor, pero con ignorancia, quizá un poco más de ignorancia que amor, no sé, nos impidieron o nos metieron temores, entonces dejamos de creer y dejamos de hacer lo que en otro momento sabíamos que éramos capaces de hacer. ¿Cuántos niños que hablaban mucho, y alguien les dijo, cállate, hombre, ya me enfadaste de que hablas y hablas y hablas? Y ese niño tenía una poderosa capacidad para ser un poderoso comunicador, que pudiera enseñar, que pudiera hablarle a las multitudes, pero se le engendró un temor y se le dijo, no hables, te ves ridículo. Y el niño dijo, no voy a hablar, y se convirtió en una persona callada. De tal manera que muchos adultos hoy en día dicen, es que yo soy muy callado. No, te hicieron así. Te convertiste en una persona temerosa, callada. Te encerraste en tu propio mundo, pero tú no eras así. Ese no es el diseño que Dios formó en ti. Dios te hizo diferente. Por eso, para los adultos, aprender o descubrir se pone tan complicado, porque en lugar de descubrir es redescubrir, y esto conlleva la ardua tarea de desaprender lo que un día nos enseñaron. A esta altura de tu vida, a tus 20, bueno, a tus 30 o a tus 60, ¿eres lo que realmente Dios diseñó que fueras? ¿O eres aquello en lo que la sociedad te convirtió? Wow. Creo que hay aspectos, siendo honestos, en los que no estamos viviendo como lo que realmente somos. Seguimos viviendo como aquello en lo que la sociedad nos convirtió. Quiero darte algunas ideas sobre el descubrimiento. ¿Cómo descubrir? O, como ya lo dijimos, ¿cómo redescubrir? Veamos. Primero, recobremos
la capacidad de darnos cuenta. ¿Qué dije? Recobremos la capacidad. Y digo recobremos porque la tenemos. Solo necesitamos recobrar la capacidad de darnos cuenta. ¿A cuánto nos ha sucedido que vamos manejando literalmente y vamos a un lugar, pero de repente nos pasamos de la calle o del lugar a donde íbamos, y cuando menos pensamos, ah, caray, pues ¿a dónde voy? No me di cuenta, di conmigo, no me di cuenta que tenía que dar vuelta en esta calle que acabo de pasar. No me di cuenta que atrás se quedó el lugar a donde yo iba y ahora voy a otro lugar. Bueno, en la vida a veces perdemos la capacidad de darnos cuenta, de tal manera que, mira, me impresiona lo que dice el profeta Oseas. Solamente escúchalo, pero si lo quieres anotar, Oseas 7 del 8 al 9, donde el profeta Oseas dice: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, hablando del pueblo de Israel. Efraín era una forma de referirse al pueblo de Israel. Efraín fue torta no volteada, es decir, estaba crudo por un lado, no estaba completo, estaba incompleto. Pero luego dice: devoraron extraños su fuerza. ¿Qué hicieron los extraños? Devoraron sus fuerzas, y él no lo supo. Pero no solo dice eso, escucha: y aún canas le han cubierto la cabeza y él no lo supo. O sea, se fue el tiempo, te hiciste viejo y no recobraste la capacidad de darte cuenta que los mejores momentos de tu vida se viven en el aquí y en el ahora. Que Dios quería enseñarte inclusive de las cosas más duras, o de los problemas, o de las decepciones, o de los aparentes fracasos, que en realidad en el reino de Dios no son fracasos, son oportunidades para aprender y descubrir nuevas cosas. En una película que, bueno, en español se llama Después de la Tierra, Will Smith es el protagonista junto con su hijo. Su hijo, ellos viven en otro planeta, y su hijo tiene que ir porque Will Smith se queda inmovilizado de sus piernas y tiene que ir a una expedición para que puedan sobrevivir. El papá manda a su hijo, y una frase muy interesante que hoy quiero que llevemos en nuestro corazón, que le dice Will Smith en la película a su hijo, es: concéntrate en este momento. Ahora, vista, sonido, olfato, ¿qué sientes? ¿Qué hay a tu alrededor? Ni pasado ni futuro. Hoy, este momento. Porque ahora mismo están sucediendo muchas cosas en la vida, muchas cosas en el reino, en el ambiente espiritual, que necesitas descubrir. Ahora mismo, en nuestro tiempo de alabanza y adoración, han sucedido cosas poderosas que la iglesia necesita descubrir, que necesitamos conectarnos a esa realidad espiritual. Es muy importante entonces recobrar la capacidad de darnos cuenta. ¿Qué es darnos cuenta? Alguien lo define así: darnos cuenta es una especie de percepción sensible que involucra a todo el cuerpo. ¿Involucra qué? Todo el cuerpo, y que nos llega a través de la experiencia directa. En efecto, no se trata de algo intelectual solamente, algo razonado, sino de algo que nos ocurre sin explicación, como un chispazo de entendimiento que tal vez en estado más elevado algunos llaman iluminación. Iluminación. ¿Qué es iluminación? Que algo está, algo existe, algo ya está frente a ti, te lo están poniendo así, pero la luz está apagada y no lo puedes ver, y de repente la luz se prende, la luz espiritual, la luz del entendimiento, y comprendes que frente a ti siempre ha estado la respuesta, y descubres cosas maravillosas. Porque después de todo, como dijo Carl Jung, el famoso psiquiatra que fuera colega de Freud,
y que se dedicó a la exploración del espacio interno, él dijo: la iluminación no consiste en ver formas luminosas y visiones, sino en hacer visible la oscuridad, es decir, darnos cuenta de lo que ya está, de lo que ya teníamos. Wow, porque tú lo tienes todo, lo tienes todo. Él te ha entregado todo. Wow, recursos espirituales, habilidades, cualidades, obras poderosas. Hay una agenda desde el cielo para que tú hagas obras perfectas en esta tierra, para que tú te conviertas joven, para que tú te conviertas adulto, no importa tu edad, en una poderosa influencia para tu entorno. Pero necesitamos descubrirlo. Solo podrás descubrir lo que tu actitud te permita descubrir. Sí, solo podrás descubrir lo que tu actitud te permita descubrir. La actitud con la que te levantas y vives. Sí, porque desde el momento en que te levantas en la mañana y dices: ay, no sé aquí en los Estados Unidos, pero en México dicen: hoy es lunes, hoy ni las gallinas ponen. Te levantas con esa actitud, te levantas con esa declaración, entonces solo podrás descubrir lo que tu actitud te permita descubrir. Y mira, quiero darte un poderoso ejemplo bíblico de esto. Dice la Biblia que el pueblo de Israel fue llevado de la tierra de su cautividad a la tierra de su herencia, a la tierra de su promesa. Primero a la tierra de su promesa, después se convirtió en la tierra de su herencia, Canaán. Caminaron por el desierto, llegaron relativamente rápido a la frontera de la tierra prometida. Llegan y Moisés manda a un grupo de 12 personas, uno por cada tribu de Israel, a que exploren la tierra, a ver qué descubrían. Y mira lo interesante, por eso estoy diciendo que tu actitud es lo que te lleva a descubrir una u otra cosa. Mira lo importante: llegan los exploradores, llegan los espías, llegan las personas que iban a redescubrir la tierra, y vienen de allá, y el informe de cada uno de ellos, bueno, hay dos grupos, un grupo de 10 y un grupo de 2. Y el informe de los 10, fíjate, te lo voy a leer literalmente. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo y dijeron: no podemos ir contra ellos, contra los habitantes de esta tierra. Son más fuertes que nosotros. ¿Qué dijeron? Son más fuertes que nosotros. Eso habían descubierto ellos, que los hombres que habitaban esa tierra eran más fuertes que ellos. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. Escucha, divulgaron, porque la gente a veces no se queda contenta con sus temores, quiere imponer sus temores a los demás. Como dicen por ahí: ni hace ni deja hacer, ni picha ni cacha ni deja batear. Y comienzan a divulgar un mal informe sobre la tierra que habían ido a explorar, y diciendo: la tierra que atravesamos y exploramos devora a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Y no sé si lo pensarían, pero a lo mejor dijeron: ¿y cómo Dios no nos dijo que eran grandes? Pues por supuesto que Dios nunca les iba a decir que eran grandes, porque Dios sabía que el que peleaba por ellos era Dios mismo, y para Dios no hay nada grande. Él es el más grande y maravilloso. Todos los habitantes que vimos ahí son enormes. Hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes. Y lo último, eso sí, ya me tronó la cabeza, porque dicen: parecíamos saltamontes, y así nos miraban ellos. O sea, hasta pensaron por ellos. Y eso es mentira, porque más adelante vemos que los habitantes de Canaán, o los habitantes de Jericó específicamente, estaban temblando de miedo,
Porque sabían que venía un pueblo cuyo Dios era Jehová, el Dios que había abierto el mar, el Dios que había trasladado al pueblo con todo, niños y mujeres, por un desierto que devoraba a sus habitantes, pero a ellos no los devoró. Un Dios que de día les ponía aire acondicionado a través de una nube y de noche les ponía calefacción, y que un Dios que los llevó triunfantes hasta la tierra de su promesa. Entonces no era verdad que a ellos les parecían así como langostas o como saltamontes. Pero ahora escucha el informe de los otros dos. Dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel: la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Wow, es maravillosa. Hemos descubierto que la tierra a la que Dios nos ha mandado que poseamos es una tierra maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel. Wow, es una tierra fértil. Ve la diferencia. Ve la diferencia del informe. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esta tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Nueva visión. El Señor está contigo, y no solo contigo, está en ti. Está en ti, no temas. Descubre todo lo que Dios tiene para ti. La tierra prometida no está en lo que nunca fue. La tierra prometida, o la promesa, o en este caso la herencia, está en ti. Está en ti. No digas en tu corazón: ay, ¿quién subirá hasta el cielo? Esto es para hacer descender a Cristo. O ¿quién bajará hasta lo profundo de la tierra para hacer subir a Cristo de los muertos? No, no digas eso, porque cerca de ti está la palabra, en tu boca. En tu boca. Decide cambiar tu lenguaje. Decide comenzar a hablar palabra de vida, palabra de bendición, palabra de prosperidad, palabra de entendimiento. Y cuando tú decidas cambiar tu lenguaje, porque esto es intencional, esto es cuestión de actitud, vas a comenzar a descubrir cosas que antes no habías visto, que antes no te habías dado cuenta. Mira, ¿a cuánto nos ha pasado que de repente llegamos y decimos: hermanos, fíjense que pues acabo de descubrir que yo tengo un problema. Yo hablo mucho y no dejo hablar a los demás. Y todos se voltean a ver y dicen: ¿hasta ahora se dio cuenta? Hasta ahora se dio cuenta. O sea, siempre ha estado ahí, nomás que no te habías dado cuenta. Tres aspectos que debemos descubrir. Número uno. Podríamos llamarle tres áreas de exploración. Existen tres áreas principales de exploración. Número uno, Dios. La Biblia dice: pero fue a nosotros a quien Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu, investiga todo lo profundo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Ojo, está hablando la Biblia de secretos. ¿Dios tiene secretos? Sí. De hecho, en Proverbios 25:2 dice que el privilegio de Dios es ocultar un asunto, y el privilegio del rey es descubrirlo. Dios se complace en ocultar asuntos, y los reyes que estamos sentados este día aquí nos complacemos en descubrir los secretos de Dios. Necesitamos ir más en Dios. Mira, lo que tú conoces de Dios y lo que conoces de su palabra no es todo lo que debes conocer. De hecho, no hemos conocido ni una millonésima parte de lo que es Dios. Estamos avanzando hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, pero necesitamos descubrir en Dios.
Abramos nuestra mente y corazón a Dios. Abre tu mente, dile al que está a tu lado, abre tu mente y corazón a Dios. Abre tu mente y corazón a Dios. ¿Cómo se abre nuestra mente y nuestro corazón a Dios? Llegando cada día como que yo no sé nada y como que yo necesito aprender y recibir todo de Él. Hagamos más de aquello que solo nos produce placer. Ojo, hagamos más de aquello que solo nos produce placer. Ay, cómo hay gente, yo no sé aquí en San Antonio, pero allá, por allá, aquellos rumbos, hay gente que dice: pastor, qué gusto verlo. Hoy tuve muchas ganas de venir a la celebración. Y yo digo, y piensa que me va a alegrar, ¿eh? Ay, qué bueno que tuvo ganas. No, yo digo, ingrato. Si tú solamente haces lo que tienes ganas de hacer, entonces eres un ser almático. Eres un ser almático. Pero si tú has decidido buscar cada día más en Dios todos los recursos que Él tiene para ti, entonces vas a ir cada día más en Él con tu mente y tu corazón abiertos. Aprendamos acerca de Jesús, oyendo acerca de Él, conozcámoslo en su verdad, que son sus principios. Qué patético, pero el apóstol Pablo le dice específicamente a la iglesia de los Corintios que tal parece, o sea, cuando veo sus vidas, algo así dice el apóstol, lo estoy parafraseando, cuando veo la vida de ustedes, dice, me da la impresión que ustedes a quien conocen es a otro Jesús, porque el Jesús que yo les he predicado no es así. Me da la impresión como que conoces o conociste a otro Jesús. Me da la impresión como que recibiste otro espíritu, porque el Espíritu de Dios no es así. Y me da la impresión que han escuchado otro evangelio, porque en el evangelio de Jesucristo no dice así. Por eso el apóstol les dice: ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que oyeron. Entonces, ¿será posible que seamos hijos de Dios, pero vivamos como si al Dios que le servimos fuera otro Dios que no es Jesucristo? Sí es posible. ¿Y por qué? Porque no hemos descubierto en Dios lo que Él es. Necesitamos conocer a Dios como Él mismo se dio a conocer. No como dice mi abuelita, no como dice fulanito, no como dice sutanito, sino como lo dice la Escritura, como lo dice su palabra. Más que nunca estudiemos seriamente la Biblia. Seriamente, sistemáticamente, progresivamente. Estudiemos la Biblia para conocerlo tal y como Él se dio a conocer. Sin embargo, la manera más efectiva de descubrir o redescubrir en Dios es involucrándonos en lo que Él dice en su palabra. Ojo, eso está muy interesante. La mejor manera de realmente conocer a Dios es involucrándonos en lo que dice su palabra. Si Él dice camina sobre las aguas, camina sobre las aguas. Si Él dice que hagamos esto o aquello, Él nos da instrucciones, necesitamos aprender a seguir instrucciones. Lo que hagamos con respecto a nuestra relación con Dios nos permitirá redescubrirnos a nosotros mismos, y además nos permitirá redescubrir a los que nos rodean. Y quiero ahora ir al siguiente aspecto: tú mismo. Di conmigo: yo mismo. Y hablamos respecto a Dios. Necesito adentrarme con Él, necesito conocer su palabra y necesito involucrarme en sus instrucciones. Porque cuando te involucras es cuando realmente se aprende. No es la teoría, es la práctica. Pero cuando tú haces esto irremediablemente te lleva a redescubrirte a ti mismo. Wow, ¿por qué? Porque en Él es en quien descubres tu identidad. En Él
es en quien descubres tu verdadera personalidad. Ahí te va un principio. A mí me preguntan mucho, pastor, yo no hago esto porque así es mi personalidad, yo así soy. ¿Cómo saber si algo es mi personalidad o si algo es una desviación, es un problema que estoy enfrentando o es un temor? ¿Cómo saberlo? Y yo les digo un principio: todo aquello de tu personalidad que quebranta los principios bíblicos debe ser eliminado. Así de fácil. Todo aquello, aunque tú por muchos años hayas dicho, es que los Medina así somos, porque así era mi tío, porque así era mi abuelo, porque así era mi padre, y así somos. Por mucho que te venga de abolengo, por mucho que te venga no sé de dónde, todo aquello de tu personalidad que quebranta los principios de Dios debe ser quitado, debe ser eliminado. Estás quebrantando un principio con tu comportamiento, con tu disque personalidad. Eso debe ser cambiado porque eso no es tu personalidad. Eso es una desviación, es un problema, es un temor que se te engendró. Y hoy es día de redescubrirte. Y el redescubrirte será posible solo en Dios y en su palabra. El descubrimiento de lo que realmente soy y de aquello en lo que me he convertido. Sí, porque cuando yo descubro lo que realmente soy, entonces me doy cuenta de aquello en lo que me he convertido y digo, eso hacía yo. ¿A cuánto nos pasó cuando nos convertimos? Que inclusive vemos videos de antes, cuando tú todavía no conocías el amor maravilloso de Dios, y hasta te da pena verte. ¿Sí o no? Hasta te da pena verte. Ese era yo. Ay, ay, ay. No. Mira, hay dos hermanos que se dieron a la tarea de hacer una teoría que se conoce como Johari Window o la ventana de Johari. Y ellos agruparon la vida de las personas en 4 ventanas o en 4 recuadros dentro de una ventana. La primera la identificaron como el área pública. ¿El área qué? El área pública. ¿Cuál es el área pública? Lo que yo conozco sobre mí y los demás conocen sobre mí. Sí, lo que publicas en las redes sociales, lo que quieres que los demás conozcan de ti, ¿verdad? Nunca vas a publicar una cosa mala o los calcetines sucios ahí arriba de la cama. No, vas a publicar el mejor ángulo de tu casa y el mejor ángulo de tu cara. Avisen cuando van a tomar fotos para parar la trompa, dicen algunos. Porque te gusta hacerlo, porque quieres expresar lo que tú decidiste expresar. Entonces ellos dicen, todos los seres humanos tenemos un área pública que es lo que yo conozco sobre mí y quiero dar a conocer a los demás sobre mí. Pero hay otra área que es el área oculta. Le llaman ellos el área oculta. Es todo aquello que yo conozco sobre mí, pero que no quiero dar a conocer a los demás. El área oculta, yo conozco sobre mí, yo sé que soy así, yo sé que tengo este defecto, yo sé que tengo este problema, pero no se lo digo a nadie. Y si otros te vienen a contar cositas malas de mí, no les creas. Mándalos a todos a volar. Y diles que yo no fui. Sí, ¿verdad? No sé si cantan ese himno aquí. No se crean. No se crean. Pero es lo que yo sé que soy. Y los más cercanos también. Los más cercanos lo saben, ¿sí? Los más cercanos saben realmente cómo soy, aunque acá yo ponga la cara así muy de angelito. Ellos saben, mis hijos, las personas que viven conmigo, ¿no? Dice Jericó 4:4, ¿quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes. y perdón si alguien se llama Andrés. El área oculta. Pero luego viene una tercera área, el área ciega. El área ciega. ¿Cuál es el área ciega? Lo que los demás conocen de mí,
pero yo no me he dado cuenta. Los demás lo conocen, pero yo no lo conozco. No estoy consciente de que soy así. Y yo digo, híjole, a mí me rechocan las personas impuntuales. Y yo soy bien impuntual. Y cuando alguien me dice, pues tú eres bien impuntual, ¿Yo cuándo? A ver, ¿cuándo he dejado a alguien esperándome? ¿Cuándo? Te digo, ¿cuándo? Todos los días. Pero no me doy cuenta. O sea, soy inconsciente de esas áreas. Se le conoce como el área ciega. Pero luego viene una cuarta y última área, que es el área desconocida. Así le conocen, así se le nombra, el área desconocida. ¿Cuál es esa área? Lo que ni yo ni los demás conocen sobre mí. El único que las conoce es Dios. Porque Él me diseñó, porque Él me formó, dice el Salmo 139, desde el vientre de mi madre. En su libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Me dio capacidades de las cuales no soy consciente, de las cuales no entiendo. Y aquí entra un ingrediente muy importante, que es la palabra profética. Porque la palabra profética, así como el don de ciencia, de sabiduría, muestra lo oculto, lo que Dios ha depositado en una persona y nadie se ha dado cuenta. Entonces necesitamos ir con Dios. Mira, mucha gente va a orar, va a los tiempos de intercesión, a los tiempos de oración, pero van con una relación con Dios en su área pública, como el fariseo que decía, gracias Señor te doy porque yo soy muy bueno, diezmo de todo lo que gano, ayuno 2 veces a la semana, oro todos los días, hago y deshago. Y muchos así oran desde el área pública, otros oran desde el área oculta, otros desde el área ciega. Pero hoy quiero invitarte a comenzar a cambiar tu oración e ir con Dios desde tu área desconocida. Dile, Señor, muéstrame aún los pecados que me son ocultos. Es decir, muéstrame aquellas cosas que no estoy haciendo bien, pero también ayúdame a conocer todas las capacidades que tú me diste. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Esto merece un trago. Desde que nacemos, entonces, comenzamos a descubrirnos, pero llega a haber momentos en que nos convertimos en personas hipócritas o duales, donde tenemos 2 personalidades, una pública y una oculta. Dios quiere que tú vayas delante de su presencia con esa personalidad oculta. Él quiere cambiar esas áreas de tu vida que necesitan ser cambiadas. Él quiere tratar de una forma poderosa en tu vida, en tu corazón. Es muy amplio este tema, pero necesito tocar algunos puntos clave. Recuerda, tú eres quien Dios dice que eres. Y conocer más y más a Dios a través de su palabra y a través de la oración te permitirá conocerte más a ti mismo. Ojo, entre más conoces a Dios, más te conoces a ti mismo. Porque todas las características de Dios hombre, es decir, de Jesucristo el Hijo de Dios, todas las características de Él son tuyas, porque Él es el primogénito entre muchos hermanos. Y todo lo que Él fue y todo lo que Él es capaz, tú y yo lo somos. Un secreto, de aquí en adelante, leamos la Biblia no como cosas que tenemos que hacer. Es decir, y aquí dice que tengo que amar a mis enemigos, y aquí dice que necesito orar sin cesar, y aquí dice que tengo que, porque muchos viven la vida como tengo que. Pero te voy a dar un secreto. De hoy en adelante comienza a leer la palabra no como cosas que tienes que hacer, léela como cualidades que debes desarrollar. Todo lo que la Biblia dice que hagas,
todo lo que la Biblia te instruye a hacer es porque Dios te dio la capacidad de hacerlo. Y si la Biblia lo dice, entonces yo tengo la capacidad de hacerlo. ¿Por qué a veces no puedo? Porque tengo hábitos incorrectos, porque traigo una historia humana que me inhibió, que me bloqueó, que me hizo pensar acerca de mí cosas absurdas. Pero Dios está transformando mi entendimiento, Dios está renovando mi entendimiento, y hoy, sin duda, en el nombre de Jesús, hay una poderosa renovación del entendimiento. Rodéate de personas que te desafíen. Rodéate de personas que te desafíen. Sí, está comprobado que la mayoría busca personas iguales o más bajitos para sentirse como el tuerto, el rey en el mundo de los ciegos. Pero no, yo te voy a invitar a que te rodees de personas que te desafíen, no personas que te den por tu lado. Porque mira, el necio, cuando va a pedir un consejo, en realidad no está buscando un consejo, está buscando quien le apoye en su necedad. No busques gente que te apoye en tu necedad, busca gente que te desafíe. Mantén tu oído abierto y sé cada vez más un mejor escucha. ¿Un mejor qué? Escucha. Aprendamos a escuchar, aprendamos a prestar atención. Porque hay personas que se sientan con alguna persona durante 2 horas y están hable y 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 hable, y después de 2 horas dicen: ay, qué a gusto, qué plática tan bonita tuvimos hoy, hermana o hermano. Y el otro se queda: plática, no, pues si fue todo un sermón tuyo que me diste. No sabemos escuchar. Entonces aprende a escuchar, porque a tu alrededor hay personas clave que pueden desafiarte, o muchas cosas que pueden hacerte entender que estás en un problema y que hay cosas que cambiar, que hay cosas que renovar. Involúcrate en hacer más de aquello que te gusta. Sé contraintuitivo. Contraintuitivo. ¿Qué es contraintuición? Hacer las cosas diferente a lo que yo estoy acostumbrado o me gusta hacer. Pablo lo dijo así: todo me es lícito, pero no todo conviene. O sea, yo no hago las cosas nomás porque me gustan, yo hago lo que realmente me conviene. Dicen algunos: ustedes los cristianos son convenencieros. Y yo digo: amén, amén, aunque no todos. Pero necesitamos hacer lo que realmente conviene al propósito eterno por el cual Dios nos diseñó. Amén. Si vas a aplaudirle, hazlo con todas tus fuerzas, hazlo con todo tu corazón. Y por último, y siempre que decimos por último, más de algunos se levanta y dice: wow, aunque otros ya no nos la creen, pero bueno. Por último, los demás. Dios, yo mismo y los demás. Descubre a los que te rodean. Sí, qué lamentable es que no conozcamos a veces ni a nuestros propios hijos. Se han hecho concursos donde se dice: a ver, ¿cuál es la comida preferida de tu hijo fulano? ¿Cuál es el color preferido? ¿Cuál es? Y nos llevamos sorpresas porque decimos: ay, a mi hijo le gusta el color blanquito y su trajecito de marinerito. Y el hijo dice: pues a fuerzas me dices que me lo ponga, que porque todavía no tengo 18 años y que todavía estoy aquí en la casa. Pero no son sus gustos. Pero no nos conocemos. Mira, ahora con esto de la pandemia, algunos pasaron tiempo en el confinamiento. ¿Sí? ¿Cuántos estuvieron confinados en algún momento en su casa? Bueno, y muchos se redescubrieron. Se redescubrieron y empezaron a decir: ah, caray. Entonces, fíjense, publicaban en las redes: fíjense que ahora con el confinamiento conocí unas personas que dicen que son mi familia. ¿Será esto cierto? O sea, no nos conocíamos porque estábamos cada quien en nuestro propio rollo, en nuestro propio asunto. Pero a lo mejor muchas de las cosas que descubrimos no nos gustaron tanto. Y a lo mejor en algún momento
empezamos a no tolerarnos y a decir, ya quiero irme porque es intolerante estar aquí, porque muchos solamente están sobreviviendo. Hay parejas que solo están sobreviviendo. Mira, está comprobado que la mayor parte de los divorcios se dan los primeros 7 años de matrimonio, o bien después que se queda el nido vacío, como se dice socialmente. El nido vacío es cuando todos los hijos se casan. ¿Por qué? Porque muchos matrimonios solo se mantenían unidos por causa de los hijos, pero se van los hijos y entonces comienzan a redescubrirse y dicen, vámonos, no te tolero, porque no cultivaron su relación, solo sobrevivieron. Entonces necesitamos en realidad tener una relación correcta con Dios, tener una relación correcta conmigo mismo, y esto por ende me va a llevar a tener una relación correcta con los demás y poder realmente descubrir a los que me rodean. Fuimos hechos para vivir en sociedad. Necesitamos de los demás, por lo cual es importante descubrirnos. Mucho de lo que Dios quiere que descubramos está en las personas que nos rodean. Sí, mucho de lo que Dios quiere que descubramos ahí está alrededor de ti. Fíjate, la expresión unos a otros en la Biblia, bueno, en el Nuevo Testamento aparece 59 veces. La palabra unos a otros, 59 veces aparece en la Biblia. Por ejemplo, ámense, estén en paz, perdónense, prefiéranse, no se juzguen, acéptense, amonéstense, sírvanse, salúdense, entre otros. ¿Por qué? ¿Por qué tantas veces la palabra unos a otros? Porque Dios nos hizo seres gregarios, es decir, seres que necesitamos relacionarnos con los demás. No tengo yo todos los recursos, es más, los proyectos de Dios son tan grandes, una frase de mi padre espiritual, son tan grandes que no caben en una sola generación. Por eso cuando Dios se manifestaba a sus hijos, Dios les decía, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, la generación saliente. Isaac, la generación de en medio que hace conexiones. Jacob, la generación emergente. Necesitamos reconciliarnos las generaciones. Necesitamos honrar a las generaciones pasadas y lo bueno que ellos hicieron, conscientes de que también hubo cosas que no estuvieron bien. Y por eso la Biblia dice, no solamente refiriéndose a los padres biológicos, sabiendo que fuiste rescatado de tu vana manera de vivir, la cual recibiste de tus padres. O sea, conscientes de eso, pero siempre honrando a los Abrahames, siendo un excelente Isaac. Que podamos hacer una conexión entre la generación de Abraham y la generación emergente, que es la generación de Jacob. Conscientes de que necesitamos redescubrir, porque todo escriba docto en el reino de los cielos es como un hombre que saca de sus tesoros cosas viejas y cosas nuevas. Porque los proyectos de Dios son tan grandes que no caben en una sola generación. Dios es un Dios generacional. El asunto es, ¿qué buscamos en los demás? Muchos dicen, no, yo ya no me quiero congregar porque la gente me ha decepcionado. Yo quiero decirte hoy, nadie te decepciona. Nadie te decepciona. Te decepcionaron tus falsas expectativas. ¿Por qué? Porque buscabas en los demás aprobación, likes. Pones la foto en el Face y luego te fijas a ver cuántos likes lleva. O muchos se dejan caer en el Face. Dicen, ay, aquí estoy yo tan fea o tan feo. Y esperan que digan, no, manita, no estás fea, estás bien hermosa. Buscan aprobación y eso te decepciona. Cuando no lo hay,
te decepciona porque estás dependiendo de la aprobación de otros. O bien muchos buscan a alguien que los haga felices. Y hasta los papás promovemos a veces: hija, órale a Dios para que encuentres un hombre que te haga feliz. Y yo te digo, la única responsable de hacerte feliz eres tú mismo, ni siquiera Dios, porque Él ya lo entregó todo por ti. Él ya lo entregó todo por ti. Muchos buscan justificación en los demás. ¿Cómo? Sí, dice una frase, dice por ahí un dicho: mal de muchos, consuelo de tontos. Buscan justificación. Ay, pues yo no estoy tan mal porque mira fulano cómo está, y mira sutano, y mira mengano. O sea, comparándose con los demás para buscar justificación a sus obras. Es que aquí en Estados Unidos así somos. Aquí nada más vamos los puros domingos y un ratito, porque aquí hay mucho trabajo, es el país del trabajo. Y si no, vean a todos. Justificación. O muchos buscan propiedad. Tomamos tan en serio mi hijo, mi hija, mi hermano, mi papá, mi. Decía mi suegra, perdón. Mío, dijo el gato. Mío, dijo el gato. No somos dueños de nada, pero somos administradores de todo. Formemos a nuestros hijos y relacionémonos con los demás para que vivan conforme a la voluntad de Dios. Pero no te apropies, porque esto te va a decepcionar. Cada experiencia mala con las demás personas, cada aspecto, cada situación que vivimos como seres en sociedad, nos permite redescubrirnos unos a los otros y por lo tanto descubrirnos a nosotros mismos. Porque mira, las experiencias, por eso Dios fue el que estableció que hubiera una iglesia. Dios estableció la iglesia, Dios estableció el conjunto, la armonía, para que vivamos en sociedad. ¿Por qué? Porque a través de las malas experiencias, a través de los momentos de relación a veces no tan agradable, es como se eleva dos ingredientes que tenemos los seres humanos, pero que a veces no nos damos cuenta que los tenemos y que debemos elevarlos. Uno se llama el NTF. NTF es nuestro nivel de tolerancia a la frustración. Tu nivel de tolerancia a la frustración debe elevarse, tener un nivel más alto para que no fácilmente te frustres. Y Dios lo hace a través de las experiencias unos con los otros. O el otro ingrediente es el NTR, nuestro nivel de tolerancia al rechazo. Porque cuando tú vives conectado a la identidad correcta que Dios diseñó para ti, entonces el rechazo se convierte en un asunto de segundo término. Porque no dependo de lo que otros digan, pero descubro aún en las malas actitudes cosas interesantes que debo yo mismo cambiar. Los psicólogos le llaman proyección. Papá, mamá, ¿qué tanto tu hijo se parece a ti que no lo toleras? Papá, mamá, ¿qué tanto tu hija se parece a ti que no la toleras? Necesitamos levantarnos como una generación, como lo dije al principio, de facilitadores, que permitamos a nuestros hijos descubrir todos los secretos en Dios, de que permitamos a nuestros hijos descubrir el diseño correcto que Dios les dio. Y necesitamos enseñarles
a través del ejemplo, inspirarlos a través del ejemplo a establecer relaciones sanas, por lo menos en 3 niveles. 1, con personas que te desarrollen a ti. 2, con personas iguales, que seamos amigos, que podamos tomarnos un café juntos y que podamos platicar como amigos. Pero 3, personas a las que tú desafíes, porque solos no llegaremos. Necesitamos no solo decir mi pastor, mi pastora o mis padres. Necesitamos que realmente nos dejemos a los demás ser nuestros padres y hablarnos al corazón, que puedan desafiarnos mientras que nosotros también desafiamos a los demás, porque solo así podremos cumplir los propósitos de Dios. Ponte de pie, por favor. Alguien dijo, o la sociedad dice, vive y deja vivir. Pero yo hoy te digo, vive y ayuda a vivir. Ayuda a vivir, no solo dejes vivir, no, ayuda a vivir. Se necesitan padres que ejerzamos una poderosa influencia en las próximas generaciones. Reitero, Abraham, Isaac y Jacob debemos trabajar juntos. Pero hoy hemos entendido que necesitamos hacer grandes descubrimientos. Primero en Dios, segundo en mí mismo, como consecuencia de mi relación correcta con Dios, porque hoy me voy con una mentalidad de explorador. Hay muchas cosas por descubrir, hay muchas cosas por entender, hay muchas cosas por aprender. No he llegado, todavía Dios tiene más y más y más que quiere que yo conozca de Él, que quiere que yo conozca de mí, las desarrolle de una forma poderosa. Levantemos nuestras manos y adoremos a Dios y digámosle: Señor, ayúdame a tener una mentalidad de explorador. Quiero descubrir en ti esos tesoros maravillosos ocultos, porque soy rey. Tú me has hecho rey y sacerdote, y como rey mi privilegio es poder descubrir los secretos de Dios. Quiero conocerte cada día más. Quiero adorarte en espíritu y en verdad, y quiero, en el nombre de Jesús, salir con una nueva mentalidad. Mentalidad de explorador, mentalidad de que la vida es una expedición en la que voy descubriendo muchos recursos y muchas cosas poderosas en Dios. Gracias, Señor, por la identidad que me diste. Yo quiero vivir como lo que tú dices que soy, como lo que tú dices que tengo y como lo que tú dices que puedo. Solo por tu gracia, solo por tu amor, solo por tu poder yo bendigo esta casa. Te agradezco infinitamente por la vida de mis padres espirituales. Es una verdadera alegría estar aquí, y en el nombre de Jesús te pido, Padre, que ellos vayan a nuevas dimensiones, ellos vayan a nuevos niveles de revelación, de entendimiento, y que tú los rodees de gente que son cazadores de principios, que tienen una mentalidad de exploradores, que están descubriendo sus recursos, sus capacidades, sus habilidades, sus cualidades en ti, Señor. Rodéales de gente clave, que cada día pida más, que cada día viva más, que cada día entienda más. En el nombre de Jesús yo declaro una generación transformada por medio de la renovación del entendimiento. Un entendimiento de reino, un entendimiento de vida, un entendimiento de bendición, de prosperidad, de salud, de libertad, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sí, Señor.